familia, amigos, compañeros, personas que nos escuchan. Nuevamente, el día de hoy, antes que otra cosa, muchas felicidades a todos los padres, a todos aquellos que ya somos padres y que tenemos la oportunidad, la bendición, la gracia, la alegría de poder tener hijos. Por supuesto, una mención especial para mi padre. Padre, tú que me escuchas y que me ves, Dios te bendiga, te guarde y te permita muchos años más con nosotros. Específicamente el día de hoy, pues obviamente hablaremos un poco del Padre. Y una de las cosas importantes es entender que tanto para un padre como para una madre, pues como todos lo sabemos, no se estudia. Caminamos, avanzamos, seguimos en todo lo que es esta vida sin saber muchas veces cómo afrontar las cosas. Pero creo y tengo la certeza de que tomados de la mano de Dios, Él nos da la oportunidad de equivocarnos lo menos posible. Porque, ¿qué es ser un padre? ¿Acaso ser un padre es aportar dinero para la familia? ¿Acaso ser un padre significa poner límites, reglas dentro de la casa? ¿Acaso ser un padre será levantarte para ir a trabajar todos los días y muchas veces tener ausencia dentro de la casa? ¿O ser un padre significará el enojón? No lo sé. Muchas cosas que pueden significar ser un padre para los hijos, primeramente, porque ellos se van formando un concepto en base a lo que vamos marcando nosotros como padres. Pero sabemos que si estamos tomados de la mano de Dios, si estamos en la lectura de la palabra, en la lectura de la Biblia, la misma Biblia nos marca partes específicas de cómo ser padres. El día de hoy quiero hablar de 5 características de lo que es un padre. Obviamente sabremos que hay muchos más, tal vez 1000, no lo sé, pero estas 5 características son especiales porque de alguna manera están relacionadas con la Biblia. Y lo más importante, tienen un significado profundo dentro de lo que es el corazón de nuestros hijos. Esas 5 características tienen que ver precisamente con el acróstico de lo que es padre, ¿sí? El primer ejemplo que debemos de tener nosotros como un padre, pues obviamente es nuestro Dios. Aquel que nos da, aquel que nos permite, aquel que nos ayuda, que es misericordioso, amoroso, pero que también, como lo dice la Biblia, el padre que ama a su hijo lo corrige. Por tanto, muchas veces tenemos que ser corregidos de parte de Dios para que entendamos cuál es el propósito que tenemos en esta vida como sus hijos y a su vez nosotros como padres de nuestros hijos. Uno de los ejemplos muy significativos que rápidamente veremos porque tengo mucha información es la parábola del hijo pródigo, y quiero que me acompañen rápidamente. Si tiene su Biblia, espero que la tenga, lo que es Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 24, que dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando los hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traedme el becerro más gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Definitivamente que uno como padre sabe que muchas veces los hijos tienden a equivocarse, como lo hicimos nosotros cuando éramos pequeños. Sin embargo, como padres tenemos que permitir muchas veces que caigan para que puedan entender. Sin embargo, cuando han entendido y han regresado, por supuesto que es gozo, regocijo, fiesta para nosotros el poder darnos cuenta que nuestro hijo ha regresado, se ha hallado de donde estaba perdido. Qué hermoso ejemplo es el que tenemos aquí. Qué hermoso ejemplo nos indica cómo un padre puede amar tanto a su hijo. Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, hará mucho más grandes cosas por aquellos que verdaderamente queremos ser sus hijos. Tal vez hemos estado perdidos, tal vez hemos estado en la miseria, o hemos estado sin rumbo siquiera. Pero cuando decidimos volver a nuestro Padre, Él con regocijo, con gozo, con amor, con misericordia, nuevamente nos recibe, abre sus brazos, nos da un gran abrazo y un beso, y dice: mi hijo estaba muerto, ahora ha revivido. Mi hijo estaba perdido, ahora es hallado. Y es un gusto y un privilegio saber eso de parte de Dios. Dice Romanos 8:16: el Espíritu mismo, el Espíritu que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo conoce lo que tenemos dentro, conoce lo que pensamos, conoce lo que sabemos. El Salmo 139, versículo 4 dice: he aquí no ha subido palabra a mi boca, y he aquí tú ya la sabes toda. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dice ese versículo, ese capítulo 139 en el versículo 5. ¿A dónde huiremos de lo que es Dios? Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4 dice: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, andan en Jesucristo. Y verdaderamente para mí es un gozo, un privilegio, una bendición, una alegría grande el saber que mis hijos aman a Dios, son temerosos de Dios, que le buscan todos los días, que leen su palabra y que son entendidos en lo que Dios quiere para cada uno de ellos. Es importante saber cuánto nos ama el Señor. La verdad es Jesucristo. El mismo Juan escribe de Jesucristo: yo soy, Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre sino por únicamente nuestro Señor Jesucristo. No tengo mayor gozo que el saber que mis hijos caminan en ese rumbo. La pregunta sería, una pregunta difícil que como padres tenemos que hacer: ¿mis hijos
andan en el camino de la verdad. Porque ¿qué ejemplo pudiera yo pedir a mis hijos de no andar en el alcohol si yo ando en el alcohol? ¿Qué ejemplo pudiese pedir a mis hijos de no decir groserías o maldiciones si yo las digo constantemente? ¿Qué ejemplo podría pedirle a mis hijos de no fumar si yo fumo? ¿Qué ejemplo podría pedir a mis hijos de hacer las cosas correctas cuando yo las hago incorrectas? No hay esa coherencia en lo que somos y en lo que exigimos de nuestros hijos. Es importante entender que lo que exigimos de ellos tenemos que ser ejemplo. ¿Nos podremos equivocar? Por supuesto. ¿Podremos hacer cosas incorrectas? Desde luego. Pero el arrepentimiento es importante para poder seguir adelante. ¿Cómo podría yo exigir a mis hijos tantas y tantas cosas si yo no lo hago? Por ello, hablaré de esas 5 características importantes de un padre en el siguiente acróstico. Padre. Y la primera palabra que quiero hablar de padre es la P, de permanencia. El libro de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 16, nos habla 11 veces la palabra permanencia o su conjugación. Y dice así el versículo 1: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hablando nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, en esta parábola que debemos entender. Todo pámpano, versículo 2, que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 3, ya ustedes estáis limpios por la palabra que yo he hablado, dice nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, y primera vez que nos habla de la permanencia. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Un claro ejemplo de entender que tenemos que estar ligados con nuestro Señor Jesucristo, permanecer en Él, alimentarnos de Él para poder llevar fruto y ser ejemplo para nuestros hijos. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6, y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una hermosa promesa de parte de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. En esto, versículo 8, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene más amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo, vosotros, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor,
pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre les he dado a conocer. Y versículo 16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él nos lo dé. 11 veces en esta porción de la Biblia se maneja la palabra permanencia, permanecer en Él. Es difícil permanecer, por supuesto, porque los deleites de la vida, las cosas incorrectas, el equivocarnos, el hacer cosas que no son debidas, nos jalan y nos llevan a hacer lo incorrecto y a no permanecer en Dios. ¿Qué es permanecer en Dios? Hacer su palabra, su voluntad, tratar de estar constantemente en lo que es Él, porque Él nos ama y Él quiere que hagamos las cosas correctas, para que nos siga amando, para que nos siga bendiciendo, para que nos siga ayudando. No puedo exigirle a Dios cosas que me dé cuando yo no permanezco en Él, cuando yo no estoy con Él, cuando yo no le busco, cuando yo no oro, cuando yo no leo su palabra. Permanecer en Él. Segunda palabra importante, la A de Padre. Dios es amor. Nuestro Padre es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 16. Dios es amor, como título. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El único que era propicio, el único que era indicado, el único que podía cumplir ese sacrificio, nuestro Señor Jesucristo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros, versículo 16, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí hay una conjugación perfecta de la primera palabra de permanecer y la segunda palabra, que es amor, se conjugan para hacernos entender. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¡Qué hermoso ejemplo! Debemos de permanecer en Dios, porque Dios es amor, y asimismo Él nos da amor para amar al mismo Dios, al mismo Señor Jesucristo y a los que están cerca de nosotros. Punto número 3. De padre, la D de diligente. Y tengo varios ejemplos de lo que es la diligencia. Proverbios
7:15. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Buscar diligentemente el rostro de Dios. Proverbios 10:4. La mano negligente, lo contrario, ¿verdad?, de diligente, el negligente, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Un proverbio sabio, por supuesto. Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Nos hace entender que aquel que es diligente estará en puestos entendidos, en puestos altos, en saber que puede manejar muchas cosas. Sin embargo, la mano negligente será la que sirva al diligente. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Gran ejemplo de cómo un padre tiene que ser diligente aún en la educación para con los hijos. Ejemplos simples de diligencia de un padre que ama a Dios. Pasamos rápidamente de la palabra padre a la R. Responsable. Responsable en todos los ámbitos, por supuesto, pero también responsable en su relación con Dios. Y aquí tengo dos versículos. Capítulo 10, versículos 21 y 22. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. La responsabilidad de conocer a Dios. Es responsabilidad de nosotros enseñar a nuestros hijos a conocer a Dios, a tener esa relación de intimidad con Dios. Nuestro Señor Jesucristo no tomaba ninguna decisión, si no consultaba con el Padre. Esa responsabilidad de orar que tenemos que enseñar a nuestros hijos, de pedirle al Padre, de confiar en el Padre, por supuesto de confiar en nosotros, de acercarnos a ellos, de extenderles las manos para ayudarles. Pero algo muy importante, es responsabilidad mía, punto número 1, enseñarle a nuestros hijos la honradez, la misericordia, el amor, el cariño, el respeto, pero sobre todo enseñarles a orar y a tomar determinaciones en la oración. Nuestro Señor Jesucristo consultaba a su Padre para tomar decisiones, para saber qué hacer. Y uno de los ejemplos que tenemos claros es en Mateo capítulo 26, capítulo 26, del versículo 36 al 46. Y dice así: Jesús ora en Getsemaní, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allá y oro a mi Padre. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que no sea mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En ese tiempo de oración, a nuestro Señor Jesucristo le fue revelado el tiempo, el lugar, el momento y todo aquello que había de padecer. Y cuando Él menciona esas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya, no se refería a entender que no quería ser sacrificado, porque Él sabía que a eso había sido enviado. Nuestro Señor Jesucristo se refería específicamente al momento específico, a los segundos específicos en que tenía que ser separado del Padre en el Espíritu para poder morir como hombre y resucitar nuevamente como Dios. Hermoso ejemplo de lo que Dios nos ha hecho entender: la responsabilidad como hijos de tomar en cuenta a nuestro Padre. Muchos he escuchado decir: es que yo soy amigo de mi hijo. Y yo difiero un poquito, porque he entendido a través del tiempo, y se lo he dicho a mi hijo: yo no soy tu amigo, soy tu padre. Y eso jamás va a cambiar, porque yo no puedo estar a la altura de un amigo. Sí podemos mostrarnos como amigos, pero no somos amigos. Siempre seremos sus padres y nos mostraremos como amigos, claro y por supuesto, pero jamás habrá esa igualdad, porque siempre seremos como sus padres y tiene que haber ese respeto y esa línea de separación, porque un amigo incluso puede faltar al respeto a su amigo, porque así se llevan, porque así son. Un hijo con su padre, jamás. Y nuestro Señor Jesucristo nos pone este ejemplo de cómo Él se acercaba al Padre para escucharle, para entrar en esa intimidad. La pregunta sería: ¿tienes esa comunión con tu hijo? ¿Tu padre? ¿Tienes esa comunión con tu hijo? ¿Esa armonía? ¿Esa comunicación? ¿Ese tiempo sobre todo? El mayor legado que podemos dejar a nuestros hijos es el tiempo que pasamos con ellos. Juan 17 del 1 al 7, otro ejemplo de cómo Jesús oraba, está aquí. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste
que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, desde antes de la fundación del mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Tiempo de oración, responsabilidad en cómo nos conllevamos para con nuestros hijos. Y la última letra de este acróstico de Padre, ejemplo. Primera de Corintios 11:1 dice Pablo a la gente que le seguía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos también. Ser ejemplo, para poderles decir: hijo, tienes que ser imitador de lo que hago, pero obviamente de lo que hago correcto, de lo que hago bien, de lo que hago conforme a la voluntad de Dios y conforme su palabra. Tienes que hacer lo que yo hago, porque si no es correcto lo que yo hago, ¿cómo puedo exigir a mi hijo resultados que ni siquiera yo puedo dar? Efesios capítulo 5 versículo 1, nuevamente Pablo al pueblo de Efesios le decía: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial también. Y Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí. Pablo hablándole al pueblo de Filipo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de vosotros. En todo momento debemos de ser ejemplo para nuestros hijos, ejemplo de que nuestro Señor Jesucristo está en nosotros, con nosotros y por nosotros, de que nuestro Padre nos ama y nos bendice. Y cuando nosotros somos ejemplo, cuando nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestros hijos nos ven que hacemos las cosas correctas, cuando nuestros hijos se dan cuenta del tiempo de oración, del tiempo de preparar un mensaje, de leer la Biblia, de leer libros que apoyan la explicación de lo que es la palabra de Dios, de cuando ellos se dan cuenta del tiempo de oración, cuando ellos se dan cuenta del temor que como hijos tenemos del Padre con respecto a hacer bien las cosas, no necesitamos hablar, no necesitamos decir las cosas, no necesitamos inventar algo para justificar. Una de las cosas importantes que he entendido es que si en algunas cosas mi padre se equivocó conmigo en cuanto a la educación, en cuanto a lo que me enseñaba, en cuanto a cómo se comportó conmigo, si se equivocó en muchas cosas, no puede ser justificación para yo hacer lo mismo con mis hijos. Conozco a mi Dios y Él me ha hecho entender que aquellas cosas que mi padre se equivocó ya pasaron, pero aquellas cosas en que mi padre invirtió conmigo, aquellas cosas que hizo correctas conmigo, las tengo que repetir con mis hijos, porque Dios me ama y me ha dado la oportunidad de ser un mejor padre. No porque mi padre no lo haya sido, sino porque cada vez tenemos que ser mejores con nuestros hijos. Recordemos aquella frase que dice: ¿qué mundo le dejaremos a nuestros hijos? Sin embargo, la expresión correcta sería: ¿qué hijos dejaremos para este mundo? Hijos de ejemplo, hijos que hacen las cosas correctas, hijos
en las cuales las personas nos pueden incluso felicitar, alegrarse junto con nosotros de que hemos comenzado a hacer las cosas correctas. Eso es lo importante de la vida. Ese es el legado importante que podemos dejar para con nuestros hijos. Tenemos que ser ejemplo, y parte de ello es entender que nuestro testimonio como padres dará ejemplo a nuestros hijos. Concluyo con esto, un mensaje tal vez corto, pero importante de lo que Dios quiere con nosotros. ¿Quieres que tu hijo no se embriague? No te embriagues tú. ¿Quieres que tu hijo no fume? No fumes tú. ¿Quieres que tu hijo no diga malas palabras y groserías? No lo hagas tú. Sé ejemplo para con tus hijos. Y ese ejemplo, ese legado durará por siempre. Y te recordarán, por supuesto. Y sabrán que tú les amabas, que tú los querías y que por ello hacías todas esas cosas. Si quieres que tu hijo sea un buen ejemplo en todos los sentidos para la sociedad, tú tienes que ser ese ejemplo. Y yo quiero ser ese ejemplo. Me he equivocado muchas veces. He hecho las cosas incorrectas tantas y tantas veces. Pero siempre hay tiempo para el arrepentimiento, para hacer las cosas correctas, para entender lo que Dios quiere por todos nosotros. Si en este momento tú me estás escuchando, y específicamente tú, tío, mi tío Luis, un tío que amo verdaderamente, Dios te ama y te bendice. Y si te has equivocado, es tiempo de pedirle perdón. No te sientas mal ni te entristezcas. Hay tiempo para todo, como lo dice Eclesiastés 3. Y tal vez ahorita sea el tiempo de endecha, de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Pero vendrá un tiempo de bendición, de amor, de gozo, y me gustaría compartirlo contigo. A todos aquellos que son padres, pastores, a todos los padres de Amistad Actopan, de Amistad Pachuca, Dios les bendiga y les dé sabiduría para seguir adelante, para no cejar en el intento, para luchar y saber que nuestro Padre Celestial tiene unas grandes cosas futuras para nosotros. A toda mi familia, mis primos, mis tíos, mis amigos, Dios les bendiga grandemente. Les amamos y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Todos aquellos, por supuesto, que ya no tienen un padre. Sabemos que la identidad es con nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga también y les dé ese entendimiento. Tal vez ya no tengan padre, pero ahora son padres. Y es tiempo de dar ese ejemplo. Dios les bendiga. Y quiero concluir específicamente con una poesía que me gusta y que me agrada y quiero compartirla con ustedes, porque Dios así lo ha puesto en mi corazón. Y es el poema al Padre, de autor desconocido, pero que cuando yo lo escuché con una persona especial que declamaba, me quedó grabado. Y dice así: oye, negra, ¿te puedo hablar? Ya los chicos se han dormido, así que deja el tejido, que después te equivocas. Hoy te quiero preguntar, ¿por qué las madres amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo de cuando venga tu padre?
y con tu padre de aquí, y con tu padre de allá. Resulta de que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a Caín y escapan por todos lados. Y yo, que vengo cansado de trabajar todo el día, recibo de bienvenida una lista de acusados. Tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme, al igual que hacía mi madre al escuchar a mi padre, al escuchar a mi vieja. Entraba a fruncir la ceja apoyando a ese fiscal que en medio del temporal se erigía en defensora. Lo mismo que tú ahora, que siempre me dejas mal. Si los perdono, ¿qué ejemplo es así como los educas? Si los castigo, eres bruto, no tienes sentimientos. A mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. A mí que me paso el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas, cuando venga tu padre. No quiero encontrar culpables. Quiero encontrar alegría. Que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre, que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo. Él llegaba y te aseguro que se acababan las risas, y en lugar de una caricia o hablarle como un amigo, lo miraba compungido, presintiendo una paliza. Y el pobre, que me entendía, sacudiendo la cabeza, escuchaba con tristeza lo que mi madre decía, y que él de sobra sabía. Que con este no se puede, que me pinta las paredes, que trajo las suelas rotas, que la calle, la pelota, que me saca canas verdes. A la cama sin cenar. Aburrido, me ordenaba. Mi madre me consolaba y yo lo culpaba a él. A él que había llegado recién de trabajar cansado y ya lo había yo amargado con todas mis travesuras. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir nosotros su problema. Si mi padre viviera, que recién lo comprendí. ¿Y por qué nunca me dijo lo mucho que me quería? Si hoy yo sé cuánto sufría al ver enfermo a su hijo, porque me miraba fijo aquel pantalón largo. Y sé que me habrá besado cuando estaba yo dormido. Hoy sé que todo lo comprendo. ¿Por qué no estás a mi lado? ¿Por qué no estás ahora para besarte bien fuerte, viejo lindo, y ofrecerte mi cariño a todas horas? Besa a tu hijo que llora, pero llora con razón, porque te pide perdón pensando en aquellos días en que ciego no veía que eras puro corazón. Déjame, nena, que llore. Es tan lindo desahogarse. En fin, veamos lo que hacen nuestros futuros señores. Mira esos pantalones. Tápale un poco a la nena. Sígase, no me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. Acuéstate rezongona mañana. Mañana será otro día. Muchas gracias. Dios les bendiga. Que pasen un excelente Día del Padre.